Ok, entonces, de lo que vamos a hablar hoy, de aprender a tomar decisiones y los dos frameworks, los dos mapas mentales, los dos marcos mentales que cambiarán tu forma de entender la nutrición, no es una promesa vacía para nada. Nos quedamos hasta el final de la presentación. Vamos a llevarnos dos herramientas súper valiosas con las que nosotros vamos a poder filtrar toda la información que nosotros recibimos en redes sociales, que consumimos en videos como este de YouTube, y vamos a poder organizarlas con claridad y con un proceso efectivo, adaptándolo a nuestro contexto, a nuestra realidad y a nuestra situación. Esa es la promesa del día de hoy. Les recuerdo que estamos grabando ya, de hecho, entonces vamos a dejar las preguntas para el final de la grabación. Esta diapositiva que está acá, el único objetivo que tiene es que para cualquier persona que vea esto y que no me conozca, vea cuáles son mis calificaciones, porque yo tomo el atrevimiento de hablar sobre coaching nutricional. ¿Ok? Entonces, si tú no me conoces, puedes pausar la grabación, puedes leer lo que está acá. Estas son mis calificaciones y calificaciones específicamente en términos de coaching nutricional. Puedes pausar, revisar y en la descripción del video también vas a encontrar los enlaces a mis redes sociales. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos ya a comenzar. Esta pantalla que está acá es de otro video que ya yo grabé anteriormente, que voy a dejar la descripción, el enlace también acá en la descripción, sobre cuál es el problema más grande que se encuentra actualmente para las personas en términos de nutrición. Esta confusión en qué necesito enfocarme, donde yo le pongo énfasis a cómo yo me siento, a construir mis comportamientos, mi lifestyle, rindiéndole culto al sueño, hidratándome, pendiente de la calidad de mi comida, de repente un enfoque antiinflamatorio o de eliminación, etcétera, o me voy por el lado de los macros, contar los macros, registrar todo lo que como, calorías, macronutrientes, etcétera. Y bueno, en ese video yo básicamente lo que hago es mostrar cómo realmente la solución que yo encontré para ayudarle a las personas a realmente tener éxito con los resultados en su nutrición y a aprender a tomar el control de la nutrición es la combinación de estos dos enfoques. Nosotros estamos en la era de la información. Ese ya no es el problema. Tenemos a Google, que ahora también tenemos a la inteligencia artificial con todas las limitaciones que tiene, ¿verdad? Pero igual tenemos esas herramientas para buscar toda la información que nosotros necesitamos para literalmente volvernos unos expertos en nutrición. El problema es que la información no lo es todo. Para poder aplicar e implementar la información, que es lo realmente importante, nosotros necesitamos construir unas habilidades y unas herramientas. Necesitamos tener el suficiente discernimiento para tener claridad, ¿verdad? Y poder poner nuestras expectativas en control y básicamente de eso va estas dos herramientas, estos dos marcos mentales de los cuales te voy a hablar el día de hoy, porque al final del día el problema sigue siendo el mismo, tanto en este video como en este que estoy grabando actualmente. La intención es poder lograr que tú entiendas que sigues intentando resolver el problema, ¿verdad? Con la estrategia equivocada en el momento equivocado. Yo siempre digo esto, en nutrición, cualquier enfoque, cualquier herramienta, cualquier cosa que nosotros nos encontremos allá afuera actualmente, puede funcionar si nosotros lo aplicamos con la persona correcta, en el momento correcto y bajo el contexto adecuado. ¿Ok? Entonces, repito, lo que vamos a estar hablando hoy va enfocado a que tú aprendas a tomar mejores decisiones, a tomar decisiones informadas y puedas filtrar toda la información que tú estás consumiendo y poderla organizar mejor de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es realmente el problema?
como dicen, ¿cuál es el elefante rojo en la habitación? Te he estado hablando de esta idea de que, bueno, al final el contexto lo es todo, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque tú puedes tomar herramientas, enfoques que en teoría están bien, pero si no tienen que ver con tu contexto actual, realmente no te van a mover hacia tus objetivos y al final tú vas a terminar es frustrado y confundido. Te pongo un ejemplo clarísimo. Cuando nosotros preguntamos, qué es lo que necesitamos para perder peso o perder grasa? Lo primero que nosotros vamos a escuchar como respuesta es déficit calórico. Y eso es cierto, hasta cierto punto. Para nosotros perder grasa, indefectiblemente necesitamos entrar en un déficit calórico. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos las suficientes herramientas, no tenemos la suficiente experiencia, no tenemos las habilidades para poder discernir cómo nos encontramos actualmente nosotros de acuerdo a contexto. Entonces, para poder entender, ok, pero si solamente se tratara de hacer un déficit calórico y ya, que 9 de cada 10 personas, porque los números no cuentan toda la historia, hay que revisar a la persona, hay que revisar el contexto. Entonces, voy a continuar con otro ejemplo. No es suficiente solamente pensar en hacer déficit y lanzarse a hacer déficit. De la misma forma como no es suficiente solamente hacer ayunos, empezando de que en principio y desde un punto de vista filosófico, los ayunos nosotros no deberíamos enfocarlos en la pérdida de peso. Los ayunos son excelentes herramientas para cuidar la salud de nuestro sistema digestivo, para combatir la inflamación y un largo etcétera, pero no deberíamos utilizarlos como estrategia para perder peso. De la misma forma como no es suficiente solamente hacer keto, comer de forma intuitiva, tratar planes nutricionales, retos de 30 días. ¿Sí? ¿Y por qué no es suficiente ninguna de estas estrategias? Igual vuelvo y repito, no es que estas estrategias sean malas, en lo absoluto. Todas esas estrategias funcionan para lo que fueron concebidas, pero recuerda, persona adecuada, momento adecuado, contexto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no es suficiente solamente con enfocarse en una estrategia para resolver el problema? Porque realmente el problema de tomar el control de nuestra nutrición y ver resultados es un problema multifactorial, multidimensional. Nosotros pudiésemos decir que es un problema que está en una caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja. Realmente es así. Y la gran mentira de la industria del fitness es vendernos esta idea que nosotros necesitamos una fórmula mágica, que nosotros necesitamos es casarnos con una estrategia, con una idea, con un enfoque, y eso nos va a resolver nuestro problema de obtener los resultados que estamos buscando. Pero lo que no nos cuentan es que empezando por realmente no tenemos una idea clara de realmente cuánto tiempo nos va a tomar conseguir lo que nosotros queremos. No sabemos el precio que tenemos que pagar para poder conseguir ese objetivo y lo más importante, realmente nosotros estamos hablando aquí de nutrición, pero el problema no es de nutrición. Realmente el problema es un problema de comportamiento. Nosotros tenemos que cambiar nuestros comportamientos para poder obtener lo que estamos buscando. Y todo problema de comportamiento implica una transformación que al final del día termina siendo un problema de identidad. Entonces, tú piensas que solo necesitas una dieta y una rutina de ejercicios y realmente no es así. Entonces, la falta de claridad en cuanto a cuánto tiempo crees tú que te va a tomar lograr los objetivos y pensar que tú tienes un problema con tu nutrición cuando realmente es un problema de comportamiento. La tercera caja en donde están embalados estos problemas es esta. No podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Te explico rápidamente qué es esto, de qué va esto. No podemos tenerlo todo al mismo tiempo y nos estamos refiriendo a objetivos. Cuando yo hablo con personas, las personas me dicen, quiero perder grasa,
quiero tener más energía, quiero construir músculo. Para que esto ocurra, necesitas comenzar a dormir mejor, necesitas comenzar a manejar mejor el estrés. Seguramente tu libido está por el piso, seguramente tu capacidad de enfoque y tu concentración también. Algo mucho más grave es que las personas no identifican esto porque se han acostumbrado, ya han pasado demasiado tiempo sintiéndose mal y se olvidaron lo que significa sentirse bien con normalidad. Entonces, a mí me dicen, mira, quiero perder grasa, quiero tener más, quiero construir músculo, etcétera. La respuesta es, ok, perfecto, pero nosotros necesitamos aclarar expectativas y organizar esto, pero primero antes de organizar, necesitamos que tú tengas bien claro cómo sería un proceso para conseguir estos resultados, porque no podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Entonces, te venden esta idea que tú necesitas algo, que tú necesitas el reto de 30 días, que tú necesitas el plan de alimentación, que tú necesitas comenzar a hacer keto, comenzar a hacer fasting o comenzar a traquear necesitas un target de macronutrientes y comenzar a traquearlo. Y realmente no va por ahí. O sea, el pensar que solamente necesitas eso es algo fraudulento, con toda honestidad. Lo que la persona piensa es que, bueno, si empieza a hacer eso, va a perder grasa, va a ganar músculo, va a dormir perfecto, va a rendir increíble. Aparte, nunca va a pasar hambre mientras se mueve hacia sus objetivos. Y probablemente tenga que hacer eso durante 3 meses, 30 días y ya. Y realmente va a alcanzar lo que quiere. Y no es así. Eso suena genial, eso suena excelente. Pero fisiológicamente para nosotros, como nosotros funcionamos, esto definitivamente no es posible. No podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para organizar toda esta información y aclarar expectativas para las personas que comienzan a trabajar conmigo? Aquí te presento el primer marco mental. Es este triángulo de la conciencia, el triángulo del awareness. ¿De qué va esto? Bueno, en líneas generales nosotros queremos vernos bien, sentirnos bien y rendir al máximo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es dibujar este triángulo donde en cada uno de los vértices del triángulo hay una gran familia de objetivos, o vamos a decirlo así, hay una gran intención. En un vértice está el del desempeño y rendimiento, que eso puede ser en desempeño, rendimiento físico, desempeño, rendimiento profesional, en el día a día, en alguna actividad, en el trabajo, etcétera. En el otro vértice del triángulo está la estética, están los objetivos físicos, la apariencia física, la composición corporal, el perder grasa, el aumentar músculo, ¿verdad? Está perdón, la vitalidad, lo que básicamente nosotros llamaríamos objetivos de bienestar y de salud. Y lo importante de entender de este triángulo es que hay una razón por la cual los objetivos o la gran familia de objetivos en forma de intenciones están tan separados entre sí. Y es precisamente por lo que vengo diciéndote ya hace un rato. No podemos obtener todo al mismo tiempo. Si yo quiero enfocarme, por ejemplo, en un momento dado en mi rendimiento, vamos a hablar de un rendimiento físico. Quiero entrar en una fase de entrenamiento fuerte porque quiero aumentar mis marcas, en sentadilla, en peso muerto, deadlift. Para hacer eso, probablemente necesite enfocarme en un buen mantenimiento en términos de cantidad o de repente hacer un pequeño superávit, un pequeño surplus. Y típicamente cuando yo hago eso, ¿verdad? Automáticamente voy a perder un poco desde el punto de vista estético, ¿ok? Esto pudiese pasar. De la misma forma que de pronto si mi intención, mi objetivo es estético, ahí es donde entra el tema posiblemente de el déficit calórico. Automáticamente yo tengo que descartar ese objetivo anterior de entrenar fuerte. ¿Por qué? Porque y esto es algo que es parte de lo que no se entiende, cuando yo
me enfoco en un déficit calórico, cuando yo entro en un déficit, automáticamente todas las cosas en mi vida van a sufrir. Yo tengo que ajustar mi entrenamiento. No puedo pensar en entrenar el mismo volumen, la misma intensidad, como si yo estuviese enfocándome en rendimiento. Del lado de la longevidad, la vitalidad, el bienestar, también voy a sufrir porque al final del día el déficit es un estímulo, es estrés. Y esto va a hacer que mis marcadores o mis biomarcadores, mis niveles de energía, mi sueño, mi capacidad de recuperación sufra. Eso es lo que ocurre cuando yo me voy de forma muy agresiva hacia la parte de la estética. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que tener claro de que la razón por la que todos estos objetivos y estas intenciones están tan distantes entre ellos es porque el que busca rendimiento necesariamente no le interesa su salud. El que busca estética lo hace a costa de su bienestar. Vuelvo y te pongo el ejemplo, lo que se siente estar en un déficit y poder mantenerlo en el tiempo. Por eso el déficit, más allá de hacerlo como una estrategia, que cuando se hace con una estrategia debe hacerse en un tiempo prudencial, hay que buscarlo desde un punto de vista de que sea una consecuencia de una serie de cosas, ¿ok? Aumentando la actividad, etcétera. Entonces, el que busca longevidad está buscando poder vivir hasta los 120 años. Quieren que sus analíticas estén perfectas, que están enfocados en su salud intestinal, en su salud hormonal, en su energía y vitalidad. Y es difícil decir que no están enfocados en su apariencia física, pero usualmente lo que nosotros vemos es que estas personas que se enfocan en la parte de vitalidad, en la parte de bienestar, no necesariamente se ven como ellos quisieran. Entonces, esto es realmente lo que nos permite a nosotros organizar de que nosotros podemos tenerlo todo, solamente que no al mismo tiempo. Cuando comenzamos a entender que, ok, enfocarse en la estética usualmente va en detrimento de mi rendimiento y de mi bienestar, vitalidad, enfocarse en máximo rendimiento usualmente va en detrimento de la estética corporal. Por ejemplo, enfocarnos y irnos al extremo de la vitalidad y el bienestar saca de la ecuación al rendimiento y a la estética. Entonces, nosotros podemos comenzar a organizar nuestro proceso porque nosotros podemos trabajar por todos estos objetivos, vernos bien, sentirnos bien, rendir al máximo, aumentar nuestro líbido, nuestra salud intestinal, nuestra salud hormonal, solamente que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y algunos objetivos son prerequisitos de los otros. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que, y no me quiero adelantar, pero lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos, usualmente 9.5 de cada 10 personas que comienzan a trabajar conmigo, lo primero que nosotros tenemos que focalizar, que priorizar, es el lado del vértice de la vitalidad y el bienestar, porque es lo que ha estado sufriendo por más tiempo y es el prerequisito para conseguir todo lo demás. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, un caso de estudio. Es una persona, un cliente que está comenzando a trabajar conmigo, tiene 45 años, es empresario, tiene alto nivel de estrés, duerme aproximadamente 5 horas, este, cada noche, tiene dolores, tiene sobrepeso, tiene baja energía. Su objetivo es que desea perder 15 kilos. ¿Ok? ¿Por qué perder 15 kilos? ¿Y por qué 15 y no 10 o 5 o lo que sea? Eso es otra conversación. Pero ese es, para los efectos de este caso de estudio, digamos, ese es su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Le mostramos el triángulo, le mostramos este triángulo y creamos la claridad, ¿verdad? Y organizamos las expectativas en el sentido de que, bueno, ok, tú quieres perder peso, quieres perder 15 kilos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Déficit calórico. Bien.
vamos a poner el déficit calórico en stand-by en un momento y vamos a hacer esta investigación. Entonces nos dedicamos a investigar cómo está su recuperación, porque 5 horas de sueño aproximadamente, por supuesto que no es suficiente, cómo está su estado de ánimo, cómo está su energía, cómo están sus niveles de estrés, cómo está su líbido, cómo está su apetito, cómo está su digestión. Esto es básicamente lo que nosotros llamamos biomarcadores o biofeedback. Esta información es lo que nos dice a nosotros realmente cómo está esta persona en sentido, vamos a decirlo así, fisiológico, entorno hormonal, etcétera. Pero el lenguaje que yo como coach utilizo para plantearle esto a mis clientes es básicamente el ¿cómo te sientes? ¿Qué tan normal te sientes? ¿Qué tan bien te sientes tú en el día a día? ¿Y qué significa estar bien? Entonces, cuando esta persona comienza a identificar que ninguna de estas cosas que nosotros estamos nombrando están bien, porque les hago ver lo que es común, que es como esta persona se está sintiendo en el día a día, y lo que es normal. Y cuando la persona ve la brecha, entonces puede entender que necesitamos enfocarnos en esto. Lo que realmente necesitamos primero es poder dormir, recuperarnos, regular el apetito, movernos un poco. Aquí no lo puse, pero probablemente esta persona sea sedentaria. Si es así, muchísimo mejor. O realmente se mate a ejercicios que al final en este contexto del ejercicio se vuelve un problema comer consistentemente, porque lo que le pasa a este individuo, que es lo que le pasa a la gran mayoría de personas en un contexto muy parecido a este, es que sin darse cuenta, obviamente, esta persona ha perdido totalmente la capacidad de perder grasa y de perder peso. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando nosotros investigamos cuánto está comiendo esta persona, usualmente lo que ocurre es que nos damos cuenta que precisamente está comiendo muy poco. Y entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a establecer un argumento en contra del déficit. ¿Por qué? Porque si tú tienes tanto tiempo, según los números, según los cálculos, en déficit, ¿por qué aún así no estás perdiendo peso? No estás perdiendo grasa. Entonces, aquí es donde se hace necesario tener la conversación tan difícil sobre la adaptación metabólica. Perdón, ¿de qué va esto? Bien simple, bueno, el cuerpo se acostumbra. El cuerpo bajo estas condiciones de poca recuperación, de todo este contexto que estamos viendo, ¿verdad? Alto estrés, poca recuperación, inflamación, nada de sueño, etcétera. Y acostumbrándose y viendo cómo se empieza a comer tan poco, el cuerpo empieza a protegerse a sí mismo. Y entonces, lo que anteriormente era un déficit se convierte en calorías de mantenimiento. Explicado bien simple, de eso es lo que va la adaptación metabólica. Entonces, cuando ponemos todo esto en contexto, podemos ver qué es lo que necesitamos. Recuperar la normalidad. Necesitamos mejorar estos marcadores de biofeedback. Necesitamos también posiblemente incrementar la actividad, no necesariamente con entrenamiento en el gimnasio de entrada, ¿ok? En las primeras de cambio, en las primeras etapas, usualmente con sencillamente una caminata en las mañanas recibiendo sol. Eso funciona y investigando en el contexto de la persona cuáles son las formas de incrementar la actividad, de ponerlo a que se mueva más, que camine más, que use las escaleras y etcétera. Y acompañamos esto con una estructura de nutrición lo más sencilla que sea 100% accionable para la persona. Lo que yo hago en esos casos es, por ejemplo, el método del plato, que es que utilizamos una visual y en esa visual hacemos una configuración de cómo debería verse el plato de la persona. Las proteínas, los vegetales, los carbohidratos, las grasas y con esa visual la persona lo que va a hacer es comenzar a construir el que cada vez sus comidas se parezcan más a esa visual. Esa es una estructura lo más sencilla, es el punto de partida y de esa forma esta persona comienza a moverse hacia adelante. Entonces, cuando analizamos esto,
y lo pone este caso de estudio y lo ponemos a la luz del triángulo del awareness, podemos comenzar a notar cómo son estos métodos, déficit, keto, bla, 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 son descartables en este momento porque realmente no son accionables, no son efectivos frente a el contexto de esta persona específicamente. No quiere decir que más adelante no lo puedan ser. Y aquí entra también la preferencia de la persona. Usualmente cuando una persona llega a mí con que, bueno, yo estoy comiendo keto, hay que hacer un trabajo para retar las creencias que llevaron a la persona a comer de esa forma. ¿Ok? Todo eso es parte del proceso de coaching y eso se resuelve a fuerza de conversaciones. Entonces, el primer framework del que hablamos fue el triángulo de la conciencia, el triángulo de la awareness. Vamos a avanzar al siguiente framework, pero vamos a poner entonces acá las cosas en perspectiva porque nos vamos a quedar con este case story. Utilizamos entonces el triángulo, ¿verdad? Para ayudar a la persona a clarificar los objetivos, ¿ok? Por ejemplo, el cliente del caso de estudio, él dice que quiere perder grasa, o mejor dicho, que quiere perder 15 kilos. Sus objetivos inicialmente están en el vértice de la estética. Antes de ir por esos objetivos, tenemos que movernos hacia el vértice de la longevidad, la vitalidad y el bienestar. Entonces, fíjate que lo que va a empezar a ocurrir cuando yo trabajo bajo la receta que mencioné anteriormente, que yo empiezo a moverme comienzo a trabajar en ese vértice de la vitalidad y el bienestar y también comienzo a acercar hacia ese vértice lo que es el desempeño y el rendimiento. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Que esa persona se va a empezar a sentir mejor, esa persona va a empezar a tener más energía, va a comenzar a dormir mejor, va a tener más concentración, va a tener mejor enfoque. En líneas generales va a experimentar una mucho mayor sensación de bienestar. Una vez nosotros hemos trabajado eso, entonces es momento de movernos hacia los objetivos estéticos. Que dicho sea de paso, sobre todo en este contexto de esta persona, no quiere decir que mientras yo me estoy enfocando en la vitalidad, en el bienestar, no quiere decir que como consecuencia comiencen a aparecer también objetivos estéticos. Pero hay una diferencia entre que comiencen a aparecer como consecuencia, de la misma forma que comienzan a aparecer mayor rendimiento, mejor energía, mejor desempeño, como consecuencia a que yo vaya activamente a perseguir los resultados. ¿Qué hace el triángulo por nosotros? Nos ayuda a clarificar los objetivos, realmente qué es lo que queremos. Quiero perder 15 kilos, necesito hacer un déficit. ¿Tú sabes cómo te vas a sentir si comienzas a hacer un déficit? ¿Y qué hay si te digo que realmente tú vas a estar, en teoría, estás haciendo un déficit y no estás perdiendo peso y te sientes terrible? Eso es clarificar los objetivos. Lo otro que hace el triángulo, perdón, es responder la pregunta, ¿qué perseguimos primero? Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué perseguimos primero? ¿Cómo avanzamos hacia allá? Es que presentamos el segundo framework, porque el triángulo establece las prioridades y la periodización establece la frecuencia. Entonces, el segundo framework que te voy a presentar es la periodización de la nutrición. De nuevo, nosotros podemos perseguirlo todo, pero no podemos hacerlo al mismo tiempo. Es por eso que se establece esta herramienta, este marco mental, para ayudar a establecer las secuencias de la forma en que nos vamos a mover en el proceso. Si vemos la gráfica acá, vamos a notar que la secuencia se mueve desde una búsqueda activa de objetivos, donde hablamos de demandas de rendimiento intensas, en donde los niveles de estrés están muy altos, como por ejemplo, cuando estamos haciendo una dieta propiamente dicha, estamos haciendo un periodo de déficit porque queremos perder grasa.
¿verdad? La secuencia se mueve y la próxima fase es esta fase de recuperación, donde nos enfocamos en restauración, en homeostasis, y podemos ver que los niveles de estrés bajan y la recuperación y los marcadores de biofeedback comienzan a subir. El siguiente bloque es lo que llamamos de construcción, donde estamos mejorando progresivamente, aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. Seguimos en el proceso y la próxima fase es lo que llamamos una fase de implementación, donde empezamos a probar habilidades específicas para satisfacer las demandas. ¿Demandas de qué? Por ejemplo, si vamos a entrar en una fase de pérdida de grasa agresiva, que es lo que llamamos perseguir activamente resultados, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos planificar. Entonces, cuando yo presento la periodización de la nutrición, le hablo a mis clientes de estas, lo ponemos en perspectiva de cuáles son las distintas fases que nosotros vemos dentro de la periodización, estas variables tan importantes, el estrés, la recuperación y el biofeedback, y la relación entre ellas y cómo se van moviendo, ¿verdad? Y de esta forma nosotros tenemos una idea mucho más clara, tenemos una visual de cómo se ve un proceso. Entonces, siguiendo con el caso de mi cliente, del caso de estudio, sería decirle, mira, ¿en qué fase vamos a comenzar? Obviamente necesitamos comenzar en la fase de recuperación, de restauración y de homeostasis. ¿De dónde viene esta idea de la periodización? Bueno, la periodización es la planificación estratégica de diferentes fases, ¿ok? A lo largo del tiempo para apoyar objetivos a largo plazo y obtener resultados sostenibles. ¿De dónde viene esto? De la periodización del entrenamiento en el ámbito deportivo. Básicamente es el mismo concepto, es la misma idea, solamente que aplicado a la nutrición. En lugar de las fases del entrenamiento de fase de preparación, transición, competición, descanso activo, estamos hablando en líneas generales, ¿ok? Porque hay muchos modelos diferentes de periodización del entrenamiento. Nuestras fases son recuperación, construcción, preparación, perseguir el objetivo y comienza nuevamente un ciclo. Si ves, es básicamente la misma idea. Entonces, si lo notas, básicamente lo que nos ayuda también la periodización de la nutrición es a realmente organizar las adaptaciones que nosotros vamos a querer buscar, como ganancia de masa muscular, pérdida de grasa corporal, regulación hormonal, que por cierto, independientemente del objetivo que yo tenga, estas adaptaciones que acabo de mencionar tienen que estar dentro del proceso. Entonces, lo importante de organizar en periodos estas adaptaciones es que ayuda a las personas a evitar el agotamiento físico y mental que supone estar constantemente pensando e intentando hacer dieta. Superar estancamientos metabólicos cuando el cuerpo pierde la capacidad de bajar de peso, de perder grasa. Eso es lo que nosotros llamamos un estancamiento metabólico. Entonces, en la fase de recuperación, de restauración y de homeostasis, ¿qué es lo que nosotros estamos recuperando, restaurando? Nuestro entorno hormonal y nuestro metabolismo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, enfocándonos en cosas como eh, empezar a mejorar nuestro sueño, nuestra hidratación, comenzando a recibir un poco de luz solar todos los días, construyendo un mejor ritmo, aprendiendo a funcionar con el sol y con la luna, enfocándonos en la calidad de la comida, bien, de forma bien, con pequeñas acciones. Recuerda que te mencioné el método del plato. Los cambios no son drásticos de un día para otro. Los cambios se van implementando consistentemente con pequeñas acciones. Entonces nosotros quitamos a la persona esta idea de tener que pensar en hacer dieta y en restringirse, y cambiamos la intención a, mira, mejorar la calidad de lo que comemos. No necesitamos restringirnos, necesitamos comenzar en ese escenario, en ese contexto, que es muy común, por cierto, en donde la persona está comiendo demasiado poco.
según los números debería estar en déficit, pero no está perdiendo peso, en ese escenario es que nosotros decimos, necesitamos comer más, pero mejor. La persona comienza a comer más y comienza a sentirse mejor. Otra importancia de poner esta herramienta de la periodización es el lograr salir de ese interminable ciclo de las dietas, del efecto rebote, de este efecto yo-yo, ¿sí? Entonces, otra cosa importante que hace la periodización es que nos permite crear líneas de tiempos realistas, que es algo fundamental para que la persona tenga adherencia. Es decir, no es lo mismo que la persona piense en un reto de 30 días o en un proceso de 12 semanas y ver cuando llegue ese tiempo que los resultados que ella tenía en la cabeza que iba a conseguir no están ahí. La periodización nos permite presentar la realidad, que es que los cambios requieren tiempo, requieren paciencia, requieren trabajo, ¿verdad? Pero cuando nosotros presentamos una secuencia con orden, con estructura, obviamente aclarando cuál es el plan, cómo funciona y qué es lo que vamos a hacer en cada fase, en qué nos vamos a enfocar. Por ejemplo, en la fase de recuperación, obviamente nos vamos a enfocar en sentirnos bien. En la fase de construcción, bueno, tenemos que comenzar a pulir esas habilidades, esas herramientas, ¿verdad? A introducir, por ejemplo, si en la fase de recuperación veníamos con una estructura de nutrición del método del plato, de pronto en la fase de construcción empezamos a hablar un poquito de, ok, vamos a comenzar a hablar de balance energético, a comenzar a hablar de mantenimiento, de fueling, de calorías. ¿Y cómo nos vamos a enfocar en eso? Bueno, nos podemos comenzar a enfocar, por ejemplo, utilizando el método de las manos. Palmas para proteínas, puños para carbohidratos, pulgares para grasas, vegetales, todos los que se puedan, usualmente 100 gramos en las comidas principales, y esa es la próxima estructura. Aprendemos nuevas habilidades progresivamente. Y cuando nosotros presentamos las cosas de esta forma, la persona incrementa su awareness, su conciencia, y usualmente se compromete porque empieza a entender, mira, realmente este es el trabajo que hay que hacer, pero me lo están presentando de una forma ordenada, de una forma estructurada. Me están tomando a mí en cuenta cuál es mi contexto actual y me están poniendo una estrategia realmente para mí. Lo que yo hago con mis clientes es que tengo chequeos semanales. Semanalmente yo estoy revisando lo que las personas, mis clientes están haciendo en términos de acciones, de comportamientos, de estructura nutricional y les estoy dando retroalimentación para que progresivamente vayamos mejorando. Tenemos videollamadas mensuales también, entonces con este seguimiento, con esta estructura, con lo que construimos anteriormente en el triángulo, que es esta claridad y estas expectativas, entonces la persona comienza a sentirse diferente, porque ya no se trata de que probé una dieta, no me funcionó, abandoné. Ahora se trata de periodos de tiempo, porque a lo mejor vamos a probar un periodo de búsqueda activa. Vamos a trabajar activamente por los resultados. Vamos a meternos en un déficit. De repente las cosas no salieron bien en el déficit. ¿Qué puede pasar? Mira, estoy en un momento realmente donde quería que hiciéramos el déficit o planificamos el déficit, entramos en el déficit, pero lamentablemente el déficit coincidió con un periodo de mucho trabajo, de mucho estrés, entonces tenemos que soltar eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que fracasamos, abandonamos la dieta? No, volvemos atrás hacia un periodo de recuperación y restauración y volvemos a planificar la dieta, el déficit más adelante. Pero lo importante es que la persona sabe, la persona va aprendiendo habilidades, va practicando con herramientas y va construyendo esa autonomía, va construyendo ese control. Realmente de eso se trata el coaching nutricional, de que la persona adquiera todas estas herramientas y después lo que se vuelve es manejar una periodización, como nosotros manejaríamos una periodización en un entrenamiento con un atleta. Entonces, realmente lo que esto hace es que cambia esa sensación de incertidumbre
estar probando cosas al azar de que el problema somos nosotros o que no hacemos lo suficientemente este método o este enfoque, y realmente nos permite organizar nuestro proceso con un mapa, con una estructura, con una estrategia detrás. Porque lo que seguramente tú estás experimentando en este punto es este bucle que estamos viendo acá de expectativas irreales que me llevan a frustración, a confusión, porque realmente no sé cómo sería hacer o no puedo hacer, mejor dicho, que estas cosas funcionen para mí, se parezca mucho a ti o se parezca un poco a ti, en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esta persona? Bueno, esta persona viene de este ciclo de dietas crónicas, viene de este ciclo de tratar de hacer cosas, ¿sí? Usualmente poner unas expectativas irreales. Como no tiene mucha claridad sobre cómo se ve lo que está haciendo, obviamente esto viene acompañado con una sensación de incertidumbre, no mucha confianza. A medida que va avanzando y va viendo que no hay resultados, aparece la frustración, la confusión y bueno, el fracaso y eventualmente llegamos de nuevo a establecer nuevas expectativas, también irreales, pero con otro enfoque, con otro método. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, si todo el mundo está constantemente haciendo dieta, ¿por qué seguimos teniendo tasas tan altas de sobrepeso y obesidad? Bueno, hay varias razones. La primera es que muchas personas pasan largos periodos restringiendo calorías y comiendo muy poco a conciencia y sin saberlo, ¿verdad? Y entonces ocurre esto que ya mencionamos de la adaptación metabólica. Otra cosa que ocurre es que las personas tienden a ser muy restrictivos, por ejemplo, de lunes a viernes, y entonces el fin de semana adoptan esta mentalidad de que, bueno, como ya comí bien, me apegué a un plan de lunes a viernes, bueno, entonces el fin de semana es para premiarme y ese premiarme se sale totalmente de control. Por eso es tan importante hacer un seguimiento consistente a no solamente la calidad o no solamente la cantidad de lo que estamos comiendo, sino la cantidad, la cantidad y la calidad. Entonces, realmente este es el bucle, este es el ciclo que nosotros pudiésemos aplicarlo a cualquier estrategia de nutrición que se intente aplicar de las muchas que están allá afuera, o haciéndolo sin criterio, que básicamente es lo que soluciona estos dos frameworks que yo he presentado en este momento. Entonces, esa es la razón por la que yo presento esto de esta forma, de que realmente estos dos frameworks lo solucionan todo, porque realmente nos permite establecer expectativas claras, porque bueno, obviamente tenemos que esforzarnos. Hay un dicho que dice, si nada cambia, nada cambia. Es decir, si todo permanece igual, el cuerpo no va a tener razones para adaptarse ni crecer, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, en el contexto de la periodización, nosotros establecemos periodos y nos damos cuenta de que esa fase restrictiva de hacer dieta precisamente es una fase que no es real hacerlo de forma crónica, es solamente una fase, del mismo modo que un atleta olímpico, por ejemplo, no está entrenando a su máxima intensidad, ¿verdad? Durante todo el año. Como te digo, o sea, es básicamente el mismo principio. Entonces, el establecer estos ciclos, los que nos permite a nosotros también, y esto es algo muy importante, es reconciliar estos dos grandes enfoques de habits-based y objective eating, donde nos damos cuenta entonces, o al menos eso es lo que esa es mi propuesta, que la persona se dé cuenta, realmente necesitamos ambos enfoques tienen que estar.
Por ejemplo, en las fases de recuperación, nosotros hacemos mucho énfasis en el ritmo circadiano, en la hidratación, aprender a controlar el estrés, la calidad de la comida, respiración, recibir luz solar. Y me refiero a la fase de recuperación que se hace énfasis en eso, pero estas son cosas que deben estar presentes siempre, porque realmente esos son el termómetro que me va a decir, este, qué tanto yo puedo avanzar dentro de la periodización, porque estos comportamientos, estas acciones, realmente son los reguladores de mi biofeedback. Entonces, por el otro lado, también están estas habilidades que yo tengo que construir para poder hacerme cargo de forma objetiva de mi nutrición, que al final del día es súper importante, porque nosotros como seres humanos tenemos un defecto que tendemos a ver nuestra nutrición de forma subjetiva. Cuando yo empiezo a trabajar con una persona y le pregunto, ¿qué tal está su nutrición? Sobre todo cuando no me estoy, o sea, cuando la persona no llega a mí por coaching nutricional, sino que de pronto viene por un tema de dolores, molestias, que es a lo otro que en líneas generales yo me dedico, y tenemos la conversación sobre la nutrición. Usualmente la persona, mira, no, mi nutrición está bien. Nosotros siempre pensamos que comemos bien, por lo menos que comemos mejor, que nuestra nutrición está mejor de lo que realmente está. Esto realmente es así. Entonces, por medio de el triángulo de la conciencia y la periodización de la nutrición, realmente podemos reconciliar ambos enfoques, y ambos enfoques son súper importantes para que la persona pueda moverse consistentemente hacia sus objetivos. ¿Por qué? Porque ambos enfoques cobran relevancia, ¿verdad? Dependiendo de la fase del proceso en que nos encontremos, pero al final del día siempre tienen que estar, solamente que se van moviendo un poco de la misma forma en como se mueven estos marcadores dentro de la periodización. Otro aspecto súper importante de el enfocarnos en utilizar estos frameworks, el triángulo de la conciencia y la periodización de la nutrición, son los beneficios fisiológicos y psicológicos que nos traen. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en recuperación y en la fase también de construcción, que es cuando también o mejor dicho, recuperación, construcción, implementación, que nosotros comenzamos posiblemente a incrementar un poco la ingesta calórica, ¿verdad? Nosotros apoyamos nuestra fisiología en forma de que mejoramos un montón nuestro entorno hormonal, comenzamos a tener mayores niveles de energía, nos damos cuenta de que nos ponemos mucho más resilientes ante el estrés, vemos también cómo nuestro metabolismo comienza a ser más eficiente, porque bueno, le estamos dando al cuerpo suficientes recursos, ¿verdad? Que nos permiten comenzar a funcionar en condiciones óptimas. También los beneficios psicológicos a nivel mental, a nivel emocional, el utilizar estas herramientas nos aportan, nos ayudan a ese tema que es un tema delicado. Si, por ejemplo, yo detecto que hay algo inusual, hay algo importante desde ese punto de vista, yo voy a referir a un psicólogo para que aborde esta situación, ¿verdad? Mejoren. Nosotros de una forma u otra, desde un punto de vista de cambio de comportamiento, trabajamos en eso, entendiendo que, bueno, que pudiese ser necesario que esto sea abordado específicamente por un proceso, por un profesional. Este tema de, por ejemplo, los episodios de atracones, este, el agotamiento mental, el trauma, porque realmente puede llegar a ser un trauma, este tema de todas las veces que nosotros hemos intentado hacer dieta y hemos fracasado, y la realidad es que cuando nosotros comenzamos a enfocar la nutrición de esta forma, es muy común también que la persona, y esto yo lo rescato de testimonio de mis clientes, comienzan a mejorar muchísimo la relación y la perspectiva que tienen con su alimentación y empiezan a sentirse libres, o sea, empiezan a entender muchísimo mejor cómo funciona esto y comienzan a dejar a un lado, por fin, tantos mitos y tantas cosas que traen,
¿verdad? Que realmente no son así. Entonces, aparte de los beneficios psicológicos y fisiológicos, o digamos como otra causa que nosotros pudiésemos puntualizar de que vengan esos beneficios, es establecer una ruta clara, ¿verdad? Esto es algo que tanto para mí como coach como para el cliente nos aporta porque nos permite establecer un punto de partida, nos permite establecer con objetividad en dónde estamos ahorita, por qué estamos aquí, hacia dónde nos queremos mover, clarificando cuál es el objetivo y cómo vamos a llegar ahí. Por supuesto que esto ayuda a las personas a mantenerse enfocados en la fase específica que se encuentran, ¿verdad? Y esto también ayuda muchísimo con ese comportamiento de estar rumiando, ¿verdad? Hasta cierto punto con ansiedad, de bueno, pero ¿cuándo voy a empezar a perder peso? O cuándo, sí, es enfocarse en la fase, ¿verdad? En el que estamos ahorita y clarificando la intención, porque si estamos en fase de recuperación, yo como coach voy a comunicar, mira, el objetivo de esta fase es sentirnos bien, es recuperar la normalidad. Esto es lo que debería pasar. Esto es lo que nos va a decir a nosotros que estamos teniendo éxito. Y de esa forma también esto me permite a mí planificar con mucha más confianza protocolos de nutrición, ¿verdad? Que se alineen con las temporadas que está viviendo la persona, básicamente, porque poniendo el ejemplo que puse hace rato de nuevo de planificar un déficit con una temporada alta de trabajo, de responsabilidades, de estrés y preocupaciones, no es la mejor idea. Entonces, el tener la perspectiva de la periodización nos permite también poder planificarnos de forma más efectiva los objetivos y las fases. Entonces, otra cosa importante también y que viene como consecuencia, que viene como bioproducto, establecer una ruta clara, es promover los cambios de comportamientos a largo plazo. En lugar de buscar soluciones rápidas, los clientes desarrollan hábitos duraderos y aprenden a manejar su nutrición, aprenden de balance energético, aprenden en un punto a pesar y traquear su comida si realmente lo necesitan y si es real para ellos hacerlo, aprenden a manejar su estilo de vida, aprenden a a rendirle un culto al sueño, a la importancia de la hidratación, qué significa tener el libido bajo, en el caso de las mujeres, el tema hormonal, el periodo, etcétera, desarrollan esta conciencia sobre el hambre y lo que significa la preparación de alimentos, hacer un meal preps, o sea, leer etiquetas, identificar alimentos en base a mejor, más o menos. No nos gusta hablar en términos absolutos en cuanto a que la comida sea mala, pero sí establecemos una jerarquía. Todo eso viene también como consecuencia de establecer una ruta clara. Y por último, las fases estructuradas proporcionan repetición, reflexión, ¿verdad? Porque este ciclo de periodización no se hace una sola vez. Esto es algo que se repite consistentemente, dependiendo también del tiempo que se quede la persona trabajando conmigo, ¿verdad? Pero en líneas generales, todo esto realmente cambia la experiencia de la persona, propicia el aprendizaje, la claridad, la confianza, la estructura, el cambiar realmente, que es lo más importante, comportamientos a largo plazo, el awareness, la educación que necesitan para al final del camino tomar el control de su nutrición. Y al final, a mí me pasa esto con clientes actualmente, se vuelve un tema de básicamente planificar las fases y seguirlas. Y ahí es cuando realmente el trabajo se vuelve divertido tanto para el cliente como para mí, porque ya tenemos las herramientas, ya tenemos la educación, ya tenemos las habilidades y entonces es básicamente un proceso de establecer objetivos y trabajar. O sea, en el sentido de que ya la fase de aprendizaje, de reparación, de resolver un montón de cosas, ¿verdad? Tantos años, tanto tiempo, en este bucle que mencionamos de expectativas, de frustración y todo esto, ya eso se resolvió y entonces se vuelve un proceso mucho más directo.
Y al final del día, estos resultados y estas habilidades se quedan contigo, porque bueno, te tomaste el tiempo de, en lugar de perseguir soluciones rápidas, construiste las habilidades, desarrollaste los hábitos, tienes el conocimiento para, como te dije hace un momento, tomar el control de su nutrición. Y esto es algo que se queda contigo para siempre y al final del día es lo importante, porque realmente se trata de la única forma de que nosotros, esto es algo que yo siempre digo, lo único que a nosotros nos compra libertad es la educación. Entonces es necesario pasar por este proceso de entender cuál es tu problema, qué te trajo hasta aquí, por qué razón no has obtenido resultados. Ok, te presento el triángulo del awareness, presento la periodización y entramos a fase de recuperación y comenzamos a aprender y empezamos a, a practicar herramientas y comenzamos a aprender cosas, a desarrollar conciencia, obviamente los resultados empiezan a llegar de diferentes formas, ¿ok? No necesariamente de entrada en una composición corporal, la estética que te gustaría, ¿verdad? Pero ese es el objetivo y empiezas a ver cómo comienzas a moverte hacia allá de una forma estructurada, con una estrategia detrás, poniéndote a ti en el centro y al final, las veces que nosotros pasemos por este proceso o por esta periodización, sean 2, 3, 4, lo que sea, al final del día, cuando nosotros choquemos las manos y bueno, ya dejamos de trabajar juntos, es porque tú has aprendido un montón y porque ya puedes hacer las cosas por ti mismo, porque al final esto se trata de desarrollar autonomía, de que tú eventualmente te vuelvas autosuficiente, de que tú a fuerza de repetición, de que trabajemos las fases y nos pongamos objetivos y de varias iteraciones dentro de esta periodización y todo lo que conlleva dentro. Tenemos una hora y un poquito más hablando, créeme que no estamos hablando de todo lo que conlleva esto. Al final del día tú tengas tu autonomía y sepas hacer las cosas por ti mismo. Entonces, estos son los dos marcos mentales que no lo digo por decirlo, no lo digo como una estrategia, realmente cambian todo para las personas, porque se hace distinto el trabajo, se vuelve una experiencia totalmente diferente. Realmente es así. Y bueno, ya finalizando, hablar un poco de mi papel como coach y como guía y mentor en todo esto, que al final yo lo que soy es un facilitador del cambio, ese es mi papel. Desde el inicio está el tener conversaciones difíciles con los clientes, ¿verdad? Pero siempre presentándoles las herramientas para construir confianza y construir claridad desde el comienzo, ¿verdad? Porque realmente lo que yo trato de hacer o lo que procuro hacer es ofrecer un mapa, ¿verdad? Un mapa claro donde ellos entiendan dónde se encuentran hoy, hacia dónde se dirigen y cuál va a ser el mejor camino para llegar ahí de acuerdo a su contexto individual. Entonces, todo esto, ¿verdad? El proporcionar las habilidades, el proporcionar, o mejor dicho, el espacio para aprender las habilidades, para practicar herramientas con la educación que yo les proporciono consistentemente, eso permite que la persona mantenga más el enfoque, sepa en qué fase del proceso va, entienda cuáles son los objetivos de cada fase y algo muy importante, deje de cambiar constantemente de metas. Eso hasta cierto punto es normal. Porque es algo muy frecuente. Una persona quiere perder peso una semana, la siguiente semana es demasiado difícil y entonces comienza a comer más, después vuelve a intentar adelgazar, luego cambia nuevamente de estrategia. Eso es algo que ocurre. O sea, las personas que usualmente entran a trabajar conmigo vienen de ahí. Entonces, esta estructura en mi papel, en este caso como guía y como mentor, fuerza de conversaciones, fuerza de preguntas, fuerza de entender cómo funciona la persona, y esto ya es bien, o bien aparte, no, complementario de las herramientas del triángulo de la conciencia, la periodización. Mi papel es hacer preguntas, poner a la persona enfrente de un espejo de ella misma y ayudar a mantenerle el camino. Obviamente yo soy un copiloto, no puedo hacer las cosas por ti, no puedo tomar las decisiones por ti, pero sí te presento los pros, los contras y los desconocidos y te doy la ruta.
y te voy acompañando como copiloto. Yo siempre digo, imagínate que vamos haciendo un viaje en carretera, no sé, de 8 horas, tú vas manejando, tú tomas las decisiones, pero yo voy al lado tuyo con un mapa a la vieja escuela y te voy diciendo lo que viene y te voy paseando por las consecuencias. Si tomamos esta ruta, va a pasar esto. Si tomamos esta otra, va a pasar esto. ¿Qué quieres hacer? De acuerdo a al punto que tú me dijiste que querías llegar, lo mejor sería irnos por acá. ¿Qué piensas? ¿Tienes claro por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Seguro que vamos por acá. Vamos a probar esto. ¿Qué pasa si las cosas no salen como esperamos? Bueno, nos vamos a devolver a este punto. Así funciona realmente el proceso. Bueno, vamos entonces a parar la grabación y vamos a comenzar con la fase de preguntas. Lo último que te voy a mencionar es que el vehículo que yo utilizo para todo este proceso es el Revive Metabolic Protocol. Voy a dejar en la descripción también un documento donde presento el proceso descrito a profundidad y bueno, si es algo que te gustaría investigar, si realmente es para ti, siempre podemos entrar a una llamada gratuita, puedes contactarme al DM y tenemos una conversación. Yo no voy a empezar a trabajar contigo hasta que yo no te haya hecho algunas preguntas, hasta que no conozca mejor tu situación y pueda determinar realmente que trabajaría contigo y que lo que yo tengo para ofrecer, que es el Revive Metabolic Protocol, realmente es algo que se adapta a ti y a lo que estás buscando. Bueno, entonces ahora sí, vamos a finalizar la grabación y vamos a las preguntas.